Excelente, qué grato escucharles. Como mencionaba Luzmi, sus aportaciones han propiciado adquirir un nuevo equipo más pequeño, transportable, pero hoy es el primer día, así que por favor ténganos paciencia, porque allá los técnicos están, no quiero decir cómo, pero están muy ocupados. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Hace unos días estábamos compartiendo acerca de cuando caminamos con Dios y nosotros tenemos la decisión de hacer más susceptible de recibir bendiciones o sustraernos de las bendiciones, porque caminar con Dios tiene tres aspectos fundamentales. Una es cuando caminamos lejos de Dios, es decir, cuando nos alejamos de Dios. Y una de esas evidencias era Jonás, un hombre conocido hasta por los niños. Y esa historia nos revela que conocer la voluntad de Dios y no hacerla nos conduce por terrenos críticos, como está la ciudad del día de hoy, intransitable, con los baches abiertos, o sea, con un alto grado de conflicto cuando nos alejamos o nos retiramos de Dios. Pero encontramos también a un hombre llamado Enoc que decidió caminar con Dios. Y tuvo un momento determinante en su vida cuando nació su hijo. A la edad de 65 años tuvo un hijo. Así que hay esperanza, jóvenes. 65 años. Y ese punto importante fue el cambio radical para que Enoc decidiera buscar a Dios. Y esa es una gran lección para nosotros, y especialmente para quienes están formando un hogar, una familia. Una sociedad puede ser capaz de cambiar a nuestros hijos si no están instruidos en los caminos de Dios. Pero también hoy necesito compartirte el otro aspecto. Cuando nosotros caminamos adelante de Dios, es decir, cuando decidimos apresurarnos, dar pasos antes que Dios los dé. Y esto es donde está el conflicto para nosotros, porque cuando hacemos de nuestra voluntad la prioridad, necesitamos asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y posteriormente, cuando estamos en medio de la adversidad, de las tormentas y los conflictos por nuestras malas decisiones, pedimos y clamamos a Dios ayuda, cuando en realidad pudimos habernos ahorrado todos esos tragos si aprendemos las lecciones. Y permíteme hoy entonces compartirte en el libro de Génesis, capítulo 12, versos 1 al 3. Y vamos a encontrar la historia de un hombre que todo el mundo conoce, judíos, musulmanes como cristianos. El nombre de Abraham, el padre de la fe. Y es precisamente una de las grandes lecciones. Si ya lo tienes, te invito a ponernos de pie, por favor. Permíteme leer el verso 1, por favor ustedes el 2, y nos unimos en el 3. Estas son las promesas de Dios para Abraham. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Unidos, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios, porque nos ha alcanzado su bendición. Toma tu lugar, por favor. La vida cristiana no es un sueño como algunos pretenden tener. Mi sueño es ser un buen cristiano. No, esa no es la vida cristiana. Tampoco la vida cristiana es una serie de fábulas relacionadas a prosperidad, bendición interminable.
La vida cristiana es más profundo que eso. Y la vida cristiana conlleva un estilo característico de vida. Es un proceso formativo a lo largo de cada año que Dios nos concede. En otras palabras, tú y yo estamos en un proceso continuo hasta el día en que Dios diga, vámonos a casa. Y mantendremos esa condición hacia adelante. Y llegamos a un punto entonces. ¿Qué es la vida cristiana y cómo lograr caminar con Dios? Enoc nos mostró que hay un punto en la vida de cada persona cuando es confrontado con su vida, vacíos, conflictos, adversidades, estrechez, cuando la problemática de su vida llega al clímax. Y es cuando alguna persona dice, ¿existe Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y empieza su búsqueda hasta tener un encuentro con Él. Abraham fue un hombre que Dios llamó de una tierra lejana llamada Ur. Y en Abraham precisamente nace la nación judía. Pero esto nos lleva a entender que las promesas de Dios son anclas firmes, poderosas para todo aquel que cree. No son palabras para un consuelo momentáneo. Cuando Dios te da una promesa, no solamente es relevarte del aspecto conflictivo, emocional, de crisis, de adversidades. Es para darte una certeza que en el tiempo del Señor eso se cumplirá con todo lo que Él ha determinado. Y esas promesas son una realidad a la cual tú y yo tenemos acceso. Una promesa no la cumple quien la recibe. ¿Quién cumple la promesa? El que la otorga, el que la da, el que extiende esa palabra y se compromete a sí mismo ante los demás como resultado de exponer lo que está dispuesto a hacer a favor de esa persona, sin importar el tiempo ni la circunstancia. Y aquí es donde estamos, el conflicto. Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Para los que están casados, esa es una buena noticia. El que se casa, para su casa. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, no es el tiempo, pero esa es una buena oportunidad. Pero Dios le había dicho a Abraham, voy a llevarte a una tierra especial, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios había ubicado a Abraham en un segmento donde él solo podía contemplar hasta donde sus ojos llegaran. Pero Dios le había hecho una promesa que él y su descendencia serían quienes habitaran esa tierra. Y Abraham decide creerle a Dios, por eso es el padre de la fe. La fe no es lo que hacemos, es a quién le creemos y estamos dispuestos a caminar con Él. La fe siempre llevará riesgos. La fe conlleva riesgos, necesito enfatizarte eso. La fe no nos exime de problemas, de conflictos o adversidades, pero la fe nos hace estar conscientes y seguros que a quien creemos y de quien dependemos, Él lo hará en su tiempo y su momento. Qué diferente. Así que creer en Dios es tener fe a pesar de las circunstancias. Pero también tener fe es creerle a Dios a pesar de las consecuencias. Fíjate bien. A pesar de las consecuencias. Y encontramos que Abraham decide establecerse en esa tierra que Dios le dio. Pero llega un momento en que viene una tremenda hambruna, una famina. Abraham se conflictúa como resultado de creer que la bendición de Dios solo es paz, y en medio de la paz. Dale vuelta a tu Biblia, ahí mismo donde estamos. No cierres Génesis porque es donde vamos a estar. En el verso 10 dice que hubo entonces hambre en la tierra donde Dios había colocado a Abraham. Fíjate bien, Dios colocó a Abraham en esa tierra, pero Dios permitió que viniese una hambruna hacia su vida. ¿Y Abraham qué hizo? Descendió
a Egipto para morar allá. ¿Por qué? Porque era grande el hambre en la tierra. Pero necesito mostrarte el verso 11 y 13. Cuando caminamos en dirección opuesta a Dios, esto es lo que sucede. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sara, su esposa: ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Por favor, ¿no lo sabría antes? ¿Cómo la consiguió? ¿Cómo se casó? Es increíble. Pero hay una razón entonces por la cual Abraham empieza a hablar con Sara, y eso es por temor. Escucha bien. Y cuando te vean los egipcios dirán: es su esposa, es su mujer, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Fíjate bien. Abraham estaba entrando en una etapa de conflicto en relación con la fe de creer y depositar en Dios su confianza con las circunstancias del entorno. Así que aquí hay una gran lección. Las circunstancias no determinan el resultado de nuestra fe. Escucha bien. Las circunstancias que nosotros vivimos no determinan el resultado de nuestra fe. Las circunstancias antes solo serán una prueba contundente de la realidad, de la fortaleza, de la profundidad de nuestra fe. ¿Te das cuenta? Dios, en otras palabras, estaba probando la fidelidad de Abraham. Y esta es una gran lección. Abraham había recibido la promesa de que de permanecer en la tierra que Dios lo había colocado, lo había ubicado. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, Abraham decide adelantarse a Dios. Señor, es que tengo un mejor plan que el tuyo. Tú me has dado el talento, la habilidad para poder analizar y tomar acciones contundentes de acuerdo a mi capacidad de análisis y preservar nuestra vida. Y encuentro que lo mejor que puedo hacer es irme a Egipto y empezar a negar a mi esposa, que es mi esposa. ¿Te das cuenta? Y así estamos a veces nosotros. Dios nos ha dado una promesa, o tienes promesas de Dios, y estamos a la espera que en nuestro reloj, nuestro calendario, nuestra agenda determine el tiempo del cumplimiento. Y cuando vienen las adversidades, tenemos un plan B, y ese plan se convierte en nuestra vía de escape, abandonando el lugar de bendición. Abraham fue llamado para ser bendecido y ser de bendición. Y a veces nosotros estamos de igual manera, caminando adelante de Dios cuando necesitamos esperar y confiar lo que Dios dijo que hará. A veces la trascendencia de nuestras decisiones y consecuencias de esas decisiones son demasiado críticas. Abraham no solo tenía temor, su fe estaba ambivalente. Pero eso nos pasa a ti y a mí. Nuestra fe no todos los días tiene la misma profundidad, certeza. Tambaleamos, pero necesitamos aprender que cuando Dios dice permanece ahí, permanezcamos ahí. Si Dios dice es así, no debemos cuestionar. Por el contrario, creer que lo que va a suceder. ¿Sabes? La promesa de Dios hasta el día de hoy se ha cumplido. Israel está en esa nación después de cientos y cientos de años, por lo que Dios le prometió a Abraham. Imagínate la trascendencia de esa promesa. Pero Abraham descendió a un lugar del cual las consecuencias lo iban a seguir por el resto de sus días, déjame decirte. Dios lo pudo librar de la mano de Faraón, pero Dios no lo libró de las consecuencias de sus malas decisiones. Eso es lo que nos asusta. Fue bendecido en Egipto porque Faraón tuvo miedo de tocar a Sarai, porque Dios había colocado ese temor, y lo bendijo con una gran cantidad
de bienes. Pero entre esos bienes iba una mujer llamada Agar, una egipcia. 10 años después tronó la bomba con Abraham, pero después vamos adelante. 10 años después tronó la bomba. Eso es lo que necesitamos aprender. Cuando nos adelantamos a los planes de Dios, estamos corriendo riesgos innecesarios, pero tan reales que vamos a pagar consecuencias y a veces más caras de lo que pensamos obtener de haber tomado nuestras decisiones sin Dios. Qué tremendo. La verdad, Abraham pudo haber orado y pedido a Dios dirección. Señor, ¿puedo ir? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Y eso es lo que a veces nosotros perdemos de vista cuando necesitamos aprender que si pertenecemos al Señor, involucrémoslo en nuestra vida diaria. Señor, ¿debo tomar esta decisión? ¿Debo hacer esta acción? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Espero o actúo inmediatamente? Mientras no tengamos la directriz de Dios, estamos haciéndolo bajo nuestro propio riesgo. Y somos más vulnerables porque después de conocer a Dios, estamos expuestos a muchas cosas más que las que antes de conocer a Dios. Dios tiene el control, recuerda. Dios conoce dónde estamos parados. Y quizá el momento de las circunstancias solo esté probando nuestra fidelidad para con Dios. Abraham pudo haber tomado un tiempo, porque permíteme decir, Abraham ya había hecho un altar previamente para adorar a Dios y estar con Él. ¿Y qué hizo Abraham después de esta gran tragedia? Aquí está un secreto. Él regresó al lugar de los inicios, a volver a tener amistad con Dios. Cuando nosotros fallamos, el lugar donde necesitamos acudir es a la comunión con Dios, a restaurar esa relación, y entonces esa fe cobrará vida. A veces escucho a alguien decir, yo quisiera ser como Abraham. ¿Será? No. Seamos lo que Dios dice que somos tú y yo. Somos individuales, pero aprendamos lo mejor y también aprendamos lo que Abraham no hizo apropiadamente. Esta es una gran lección. Involucra a Dios en tu vida diaria. Y es que tomamos decisiones a veces precipitadamente, a la ligera, o por intereses personales, por enojo, por molestia, por ira. Tomamos decisiones que nos llevan a un momento rápido, pero las consecuencias, como Abraham después de 10 años, le explotó la bomba. ¿Te das cuenta? Esta es una buena lección para no adelantarnos a Dios. Es como Pedro y Juan, cuando supieron por María que el Señor había resucitado, los dos corrieron. Pero Juan llegó primero, se adelantó, pero no tomó el lugar de Pedro. Se detuvo para que primero Pedro entrara. No nos adelantemos a la voluntad de Dios. Espera. Y sé que esperar es crítico, es difícil, porque a mí me cuesta mucho. Bueno, no sé a ti, pero a mí sí. Soy un poco desesperado. Bueno, un poco. Pero me cuesta, porque se impacienta nuestra vida. Entramos en ansias, estamos en un conflicto emocional donde querer ir o esperar. Pero cuando recuerdo que es mejor buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión, entonces hay paz, hay quietud, porque sé que es lo que Dios espera que yo haga.
no adelantarme, como dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios, confía en Dios. Pero Abraham es un buen modelo para nosotros y necesito llevarte a otro punto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ocultamos nuestros verdaderos motivos diciendo es que soy previsor. Somos previsores. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que nos engañamos a nosotros mismos porque estamos ansiosos de que algo acontezca o temerosos de lo que pueda acontecer. Pero a veces nuestra previsión solo se convierte en la gran tragedia de la cual estábamos huyendo. Abraham y Sarai tenían 85 años cuando ellos dijeron, unos 85, otros 75, y ya sus capacidades fisiológicas eran imposibles de poder engendrar. Y Abraham le dice, Señor, ya estamos en una etapa donde ¿quién va a heredarme? Todo lo que me has dado, ¿de quién será? Y otra lección para los que acumulan tanto y no tienen ni a quién dejarle aquí lo que va a suceder. Bueno, vámonos, regresamos al punto. Y el Señor le dice, escúchame bien, vamos a este punto. Génesis, te voy a llevar. 15, dale vuelta ahí, 3, 13, 3 al 5, para que tengas tiempo. Le dijo a Abraham, no me has dado prole, y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino la promesa del Señor, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham 85 años en ese momento, su esposa 75. Además, ella tenía un pequeño conflicto, era estéril. Así que aunada a todas estas condicionantes, Abraham dice, ¿y ahora qué haremos? Pero la esposa, que sabia, ¿no? Si Dios nos ha dicho que nos va a dar un hijo, entonces tú y yo hagamos lo que necesitamos hacer para tener un hijo. ¿Te das cuenta? Ellos empezaron entonces a pensar cómo cumplir una promesa que de ellos no dependía, pero ellos querían hacer una promesa adelantándose al plan de Dios. Y a veces así estamos. Dios nos ha dado una promesa y ya es tiempo. Se nos está pasando el camión. Ya es hora de que lo hagamos. Dios nos ha dado habilidad y talento, ¿por qué no lo hacemos? Y Sarai tuvo una excelente idea, si es que podemos decir eso. Dice 75 años, aunado a una incapacidad fisiológica, ¿cómo podremos hacer posible que la promesa se cumpla? Si vamos a tener un hijo, entonces Dios va a bendecir lo que yo haga para tener ese hijo. Escucha bien el razonamiento que a veces tenemos. Entonces lo que yo voy a hacer, Dios lo va a prosperar porque es lo que Él dijo que haría. Es que esto es la verdad, eso nos pasa. Y decide invitar a Sarai a Abraham a tomarse un café. Le dice, mi amado Señor. Wow. Bueno, es que así dice Pedro que le llamaba, pero yo no creo que llamara tanto así. Probablemente le ha dicho, mi amor, tú y yo nunca tenemos un problema. Somos el matrimonio perfecto. Todos nos miran a ti y a mí. Somos el modelo a seguir. Y Abraham se lo creía, ¿verdad?
Dice, pero tengo algo que proponerte. Estoy parafraseando una situación. Y le dice a Abraham, dime, amada esposa, que eres la luz que ilumina mi día, que eres mi estrella que guía mi camino, ¿no? Wow. Tenía una esposa tan guapa. Y le dice, pero tengo algo que proponerte. ¿Te acuerdas que Dios nos dio una promesa? Y Abraham dice, ¿cuál de todas? Que íbamos a tener un hijo. Es verdad, Sarai. Y ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo tener un hijo. Y Abraham, como buen marido, le dice, ¿cuál es? ¿Te acuerdas cuando me negaste en Egipto y me la vas a pagar? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Egipto? Faraón me regaló una esclava llamada Agar. Escucha bien. Esto es lo que pasó. Por eso dije, 10 años después las consecuencias le llegaron a Abraham. Y Abraham dijo, bueno, la Biblia dice, maridos, estad sujetos a vuestras mujeres, con mucho gusto. ¡Qué ironía! O sea, qué ironía. Ellos empezaron a adelantarse a un plan que no les competía a ellos ejecutar. Pero la lógica natural era tratar de hacer real lo que Dios les había prometido. Y a veces tú y yo estamos igual con promesas que Dios nos ha dado y este es el momento, vamos. Y después tenemos problemas. ¿Qué sucedió? Abraham decide aceptar el consejo de la esposa y tiene un hijo con Agar llamado Ismael, que hasta el día de hoy es la herencia de Abraham para el pueblo de Israel. Todas las naciones aledañas a Israel son el resultado de la vida de Ismael. La trascendencia de nuestras decisiones, la consecuencia de lo que nosotros no queremos darnos cuenta. Y a veces, cuando nos adelantamos a Dios, todo el peso que adquirimos en el ayer, Abraham lo trasladó 10 años más adelante en la vida de Agar. Pero entonces, ¿qué hacer? Hace unos días mencioné que la diferencia entre éxito y fracaso es la obediencia. Voy a darte otra frase. El éxito es la consecuencia de la obediencia. Escucha bien. El éxito en la vida de un creyente es la consecuencia de su obediencia. Nosotros, recordando, hace años tuvimos un grupo numeroso de puertorriqueños viniendo a estudiar medicina aquí a la ciudad. Y una pareja, Richard y Nitzalis, eran uno de ese grupo. Y Nitzalis empezó a tener problemas y fue a consultar a un especialista. Y el diagnóstico fue, mira, tú solo tienes un ovario y medio, a un ovario y un cuarto. Pero el ovario que tienes es necesario extirparlo. Es necesario extirpar ese ovario. Así que, médicamente hablando, nunca vas a tener bebés. Oramos con ellos y la decisión era de ellos y nosotros tuvimos que decirle a ellos dos, ustedes determinan. Es su decisión porque es su futuro. Y eso es algo que necesito decirte, cuando es un consejo, no es tu imposición, es su decisión. Y ellos decidieron ir al quirófano. Extirparon ese ovario y solo quedó un cuartito de uno.
Pero Dios les dio una promesa, que ellos serían padres, que ellos tendrían un hijo, no adoptado, un hijo natural. Y ellos empezaron a querer decir: sí, Señor, a pesar de toda esta situación, sé que tú tienes todo bajo control. Pasaron los meses, nada pasó. Pasaron 5 años, nada sucedió. Pero ellos no perdieron su confianza. Sabían que si Dios había prometido, Dios lo cumpliría. Ese es el secreto. No adelantarnos a Dios, no buscar una respuesta adicional. Si Dios dijo, debo hacer lo que a mí me compete, y Dios hará lo imposible. Después de 13 largos años, escúchame bien, después de 13 largos años, la promesa de Dios se cumplió en ellos. Y nos llaman: ¿qué creen? Estamos embarazados después de 13 años. La promesa de Dios siempre llega en su tiempo y su momento. El secreto es la obediencia. La obediencia. 13 largos años. Y eso es lo que Abraham nos legó: aprender a no adelantarnos, sino esperar en el tiempo y en el momento lo que Dios dijo que hará. Por eso, cuando alguien da una promesa, y la Biblia nos dice: no hagas promesas, porque es tan fácil decir, pero qué difícil hacerla. No hagas promesas. El punto hoy es no adelantarnos a Dios. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un momento específico, especial, para llevarnos al lugar y a las respuestas que tanto esperamos. Ay, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar un buen hombre para casarme. Yo voy a ir a buscarlo y me lo voy a traer. No puede ser. Al menos tú y yo no deberíamos hacer eso. Es como yo les digo a veces, cuando tocan la puerta, antes en las casas de cuando estábamos niños, tenían un pequeño cuadrito que se abría, una pequeña puertita, y se veía: ah, no, gracias. Así debería ser. Pero es que se nos va el camión. ¿Y cuál es el problema? Hay jets. O sea, no entiendo. Si Dios dijo, Él lo hará. No cumplamos lo que no nos compete. Ay, el tiempo nos gana. Permíteme 5 minutos más para concluir este tema con otro hombre llamado Lot. Lot es el modelo de mujeres y hombres que tienen su mira en buscar una calidad de productividad más elevada, más alta. Y eso no es malo. Lot representa al hombre de los sentidos, Abraham al hombre de la fe. Pero los sentidos siempre nos van a decir lo que nuestros ojos contemplan, lo que nuestros anhelos y deseos despiertan, y lo que nos gustaría recibir o hacer. Lot era un hombre rico, era un hombre ganadero, era un hombre con un alto grado de impacto. Él había experimentado las bendiciones de Dios a través de estar con Abraham. Así que él tenía el gran sueño sodomeño, no otro, porque él empezó a mirar hacia Sodoma. Acompáñame por favor, Génesis 13, dale 2 vueltas a tu Biblia. Y en los versos 12 y 13, esta está la descripción. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot anhelaba una calidad de vida distinta. Ya no quería ser
un hombre de llanuras, ahora quería ser un hombre importante en la ciudad. Y Lot empezó a mirar hacia adelante y darse cuenta que Sodoma era la ciudad más cosmopolita, con un alto grado de diversión, de entretenimiento, de momentos de espacio, de deportes, todo lo tenía Sodoma, los mejores teatros, todo lo tenía. Y Sodoma se convirtió entonces en la meta crucial para Lot. Fíjate, qué tremendo. ¿Es malo ser próspero? No, en ninguna manera. Dios bendice y prospera a sus hijos. ¿Cuál fue entonces el problema de Lot? No haber consultado a Dios antes de acudir a esa ciudad. Si tan solo hubiese hecho una sola oración Lot y decir, Señor, quiero ir a Sodoma, el Señor le hubiera dicho, mira Lot, en unos cuantos meses más esa ciudad va a desaparecer. Y a veces nosotros nos empeñamos, y yo quiero cambiar ahí, y yo quiero estar acá, y empezamos con una gran cantidad de anhelos, deseos, pasiones, pero no lo consultamos con Dios. Y si nos adelantamos a Dios, vamos a correr el mismo riesgo que Lot. Lot fue un hombre que alcanzó, déjame decirte, una gran influencia en Sodoma. Fue una de las personas más buscadas. Fue como el presidente de todos los consejos que había en Sodoma. Él estaba sentado a la puerta de la ciudad porque venían a él a pedir consejo. Pero cuando Dios dijo, este es el tiempo, todo lo que había ganado Lot lo perdió. Entró, escúchame bien, Lot entró rico a Sodoma, se hizo riquísimo en Sodoma, pero salió en la pobreza y en la bancarrota moral y espiritual, como familiarmente salió Lot de ahí. ¿Por qué? Porque se adelantó al Señor. El Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor se deleite de día en día, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En otras palabras, será prosperado, bendecido, como resultado de confiar y esperar en Dios. ¿Qué lecciones tan grandes? Si nos adelantamos a Dios, hacemos de nuestra voluntad el más grande consejo. Pero permíteme decirte, Lot tenía invertidas sus prioridades. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Él busca primeramente lo material, y todo lo demás me haré cargo yo. ¿Te das cuenta? Si tan solo Lot hubiera tomado unos minutos para decir, Señor, ¿cómo me agradaría ir a esa ciudad y ser prosperado? ¿Es tu voluntad que yo vaya a ese lugar y tener esa riqueza? Si tan solo hubiera tomado unos minutos para pedirle a Dios dirección, entonces su vida hubiese sido otra. Pero cuando lees la historia de Lot, te das cuenta que a veces los lugares donde nos desenvolvemos marcan tanto a una persona, que aunque esa persona salga de ese lugar marcó el corazón de esas personas, los trastornó. Qué tremendo. Y solo para concluir, porque ya tengo un minuto, a veces como cristianos nosotros ya no tenemos tanto apego a lo material, porque hubo tiempos en que lo buscamos y dijimos ya no. Pero una vez más lo material vuelve a tomar un tiempo, como en Lot, para despertar una tentación y para tratar de volvernos a ese mundo del cual es muy peligroso. Concluyendo, aprendamos a buscar a Dios antes de tomar decisiones. Consultemos a Dios antes de ir a algún lugar. No confiemos en nuestros talentos y habilidades. Dios nos los entregó.
pero Él espera que tú y yo consultemos a Él si es su voluntad o no. Aun cuando tú tengas promesas, no te adelantes, no te apresures, no conviertas los tiempos en un conflicto y no en un regalo del cielo. Ya nos fuimos largos. ¿A qué te puedo decir del ámbito ministerial? No tengo tiempo para hacerlo. Pero puedo decirte que si aprendemos a esperar en Dios, Dios cumplirá lo que un buen día prometió que haría. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero de una cosa estoy seguro: el cielo y la tierra puede pasar, pero su palabra jamás. Él lo hará. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Tal vez tú estás pensando hoy: entonces no debo tener iniciativa, no debo tomar acciones. Por supuesto que necesitas la iniciativa, pero si consultas a Dios, esa debe ser la primera acción de iniciativa: buscar a Dios. Y cuando Dios te dé la respuesta, entonces lánzate, porque Dios estará contigo. Y si no hay una respuesta de Dios, espera, porque Dios tiene un tiempo y un momento. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te agradecemos la oportunidad de aprender el día de hoy para nuestra vida presente. A través de estos ejemplos nos has mostrado cuál es tu voluntad, y es estar presente con nosotros, compartir nuestros gozos, compartir nuestros tiempos de caminar y compartir los momentos aún difíciles que esta vida presenta. Señor, cuánto necesitamos aprender a no adelantarnos a ti. Ayúdanos para tener esa paz y aprender a mantener la calma ante las circunstancias que generan las circunstancias a nuestro lado, Señor. Padre, forja en nosotros ese carácter necesario para conducirnos y hacer entonces una vida grata delante de ti. Señor, tenemos necesidad de tomar decisiones, de hacer movimientos de trabajo, de finanzas, de acciones familiares. Pero sin ti, Señor, sería entrar en arenas movedizas. Ayúdanos para ser útiles y, como Abraham, ser bendecidos para ser de bendición a otros, mi Dios. Gracias por las lecciones de hoy, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.